Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Soy Erika Misen del Ministerio SEA 63 y en esta semana de ayuno y oración, el Señor nos ha motivado con este tema, tener un espíritu enseñable, mi responsabilidad. El texto base en el cual vamos a basar las enseñanzas lo encontramos en Proverbios 3, que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este tema nos viene a hablar sobre la importancia de tener un espíritu correcto y la obediencia. La obediencia no es una palabra muy popular hoy en día, pero en 1 Samuel 15:22 la Biblia nos dice que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. En otras palabras, somos capaces de vivir con sacrificio, porque muchas veces de lo que tenemos se lo entregamos a los demás. Lo podemos regalar, donar, compartir. Mas, sin embargo, el Señor hoy nos confronta con esta pregunta. Cada uno de nosotros permitimos que nos digan lo que tenemos que hacer. Y esto unido a la pregunta, ¿somos enseñables? A muchas personas no les gusta que alguien les diga lo que tiene que hacer. Hay ciertos temperamentos y formas de ser que simplemente dicen, no soy enseñable. Tomemos en cuenta que si en nosotros existe un espíritu arrogante, no seremos aptos para ser enseñables. No puede ser enseñable una persona que tiene un espíritu sábelo todo. Difícilmente se le puede enseñar a aquel que está siempre a la defensiva o a quien mantiene una actitud orgullosa. Sin embargo, un espíritu humilde no puede mantenerse sin ser enseñable. Y cuando nosotros como hijos de Dios hablamos de la obediencia, nos hace meditar en que la condición de nuestro espíritu es muy importante. Hemos de hacer un alto en el camino para reconocer qué tanto somos fácilmente enseñables. Porque desafortunadamente muchas veces las personas entre mayor edad tengan, entre más hayan vivido o conocido, se resisten, se resisten a nuevos conocimientos, se resisten a desaprender, se resisten a aprendizajes y junto con ellos recibir consuelo. Hay personas que realmente tienen vidas muy ocupadas y dentro de esas labores o esas tareas o esas agendas apretadas tienen una buena actitud de decir, voy a compartir mis conocimientos. Y hay otro grupo de personas también muy ocupadas, muy interesadas, con agendas muy llenas, pero dicen, yo quiero también aprender de lo que tú tienes que decir. Y en medio de uno y otro está el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado esa capacidad de compartir, de recibir de Él su guianza, su sabiduría y también nosotros de ponerla en práctica y compartirla con otros. Ciertamente no podemos escuchar todas y cada una de las opiniones de los demás, porque eso traería confusión a nuestras vidas. Mas, sin embargo, cada uno de nosotros hemos de permitir que las personas correctas y de confianza hablen honestamente y nos digan lo que hemos de hacer o sugerir para que meditemos lo que hemos de hacer. Vemos que Marcos 10, el joven rico, había estado viviendo con sacrificio y cumpliendo las leyes. Sin embargo, cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, no le gustó. En el versículo 21 encontramos que Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, piensa por un momento, ¿a quién le estás dejando amar lo suficiente?
como para poder mirar a los ojos y decir lo que no quieres oír, sino lo que necesitas oír. Tristemente, este hombre joven no quiso recibir lo que Jesús le había dicho, sino que se fue afligido. Y en la Biblia no encontramos algún relato que hable de él. Entendamos, amados, que un espíritu correcto es lo suficientemente humilde como para mantenerse enseñable. Y ese debe ser un deseo suyo y mío, porque así Moisés esperó a escuchar atento a su suegro, así no lo dice Éxodo 18, cuando Jetro viene a hablar con él y le dice en el versículo 17, lo que haces no está bien. Y en el versículo 24 encontramos que la palabra dice, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo, porque Moisés tenía un espíritu enseñable. Hoy nuevamente viene la pregunta, ¿eres tú enseñable? ¿Soy yo enseñable? ¿Interpretamos las cosas que vayan bien con nosotros en lugar de aprender del poder de la obediencia? Si nosotros no dejamos que alguien nos diga las cosas, estamos saboteando nuestro futuro. Todos necesitamos muchas veces personas que nos salven de nosotros mismos. Y basado en eso, en esa necesidad de tener un espíritu enseñable, es que se trae esta semana de enseñanza. Dentro de los temas que vamos a abordar están el ser enseñable, de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué debo tener un corazón enseñable? Características de un espíritu enseñable. ¿Cómo ser enseñable según los proverbios? 3 efectos de un espíritu enseñable. Y finalmente, promesas de Dios para los corazones enseñables. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve hacia toda verdad y hacia todo conocimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tengamos la mejor actitud para escuchar su palabra y para ponerla en práctica. El corazón enseñable busca la sabiduría. Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Yo te pregunto, ¿tienes talento? Igual debes dejarte enseñar. Cuando las personas tienen talento, les es más difícil estar dispuestos a ser enseñables. Aquellas personas que son dotadas actúan como si lo supieran todo y por eso les cuesta seguir progresando. La habilidad para aprender no tiene que ver tanto con la aptitud y la capacidad mental de un individuo, más bien con la actitud. Si existe o no esa ansia de descubrir y de crecer, de escuchar para poder acrecentar el conocimiento. Hoy el Señor nos dice, hay cosas que tienes que desaprender y hay cosas que tienes que aprender correctamente. John Wooden dijo, lo más importante es lo que aprendas después de saberlo todo. Y esto lo que nos está diciendo es, cuando dejamos de aprender, se nos va a hacer muy difícil liderar, porque cuando estamos aprendiendo ese conocimiento que viene a nosotros, podemos compartirlos con los demás. Y entonces nos pone en una posición de referente, de guía, de apoyo para otros. Cuando nosotros aprendemos, vamos creciendo. Y ese impacto de nuestro aprendizaje, del conocimiento que el Señor nos va dando, viene a repercutir en los demás cuando lo compartimos, cuando lo damos, cuando lo hablamos. En Proverbios 18:15 la palabra dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Hemos de saber que
cada uno de nosotros, por más inteligente que sea, por más capacidad intelectual o sabiduría humana, requiere, requiere aprender. Tiene que ser enseñable, tiene que dejarse enseñar. Un ejemplo de estos lo podemos ver con Leonardo da Vinci. Este hombre era un genio. En sus tiempos hizo cosas en la parte también científica como ningún otro. Y en una de las libretas de él escribió: el hierro se oxida si no se usa, el agua estancada pierde su pureza y cuando hace frío se congela. De la misma manera, la inactividad socava el vigor de la mente. El deseo de este hombre Da Vinci era acumular más conocimiento y él aprendió y anotó nuevos descubrimientos en sus cuadernos hasta el final de sus días. Hoy el Señor nos dice: puedes que tú no tengas esa, esa intelectualidad, esa capacidad, esa mente que tuvieron otros. Sin embargo, lo que te estoy pidiendo es que tengas una actitud correcta. Esa es la habilidad más importante que tanto usted como yo, como hijos de Dios, hemos de aprender a aprender. Pedir consejo a las personas correctas y analizarlos, pesarlos y ponerlos en práctica. No permitimos, no permitirnos también dar consejos a lo loco a otras personas. Y cuando nosotros estamos dispuestos a aprender, hemos de tener en cuenta que nada es interesante si no estás interesado en ello. Eso es una de las premisas muy importantes, que si realmente nosotros estamos interesados en algo, vamos a aprender. Mas si nosotros, aunque sea de manera inconsciente, no queremos o no nos interesa algo, no vamos a estar interesados en adquirir ese conocimiento, y eso lo que va a hacer es que nos retrasemos en nuestro propio conocimiento, porque más de uno se apoya en sus propios criterios, en sus costumbres, en sus rudimentos. Mas sin embargo, la palabra dice que el justo va como la luz de la aurora, que es en aumento, hasta que el día es perfecto. Hay cosas que por nuestra inmadurez, ya sea espiritual o también de maduración como personas, transcurrieron los años, transcurrió el tiempo y no las aprendimos. Sin embargo, no nos podemos permitir que a la edad que vamos llegando, que estamos viviendo, nos sintamos cómodos con esa forma de aprendizaje que tuvimos en el pasado, esos criterios, esas ideas, que ahora a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor revela en este momento, nos vamos dando cuenta que ya no corresponde. Quedarnos cómodos en ese mundo nos va a hacer dejar de aprender y nuestras mentes se van a letargar y nuestro espíritu se va también a contestar. Y esto puede ser una situación que se mantenga por el resto de los días de nuestra existencia. Puede quizás que tal vez una persona por sus deseos, ambiciones, entusiasmo, trabaje de día y de noche, mas sin embargo no vea mayores frutos porque ha dejado de aprender, porque ha caído en una zanja en la cual se siente cómodo y no quiere salir jamás,
de ella. En el momento que nosotros nos cerramos al aprendizaje, y particularmente en la parte espiritual, nos podemos perder lo mejor que Dios tiene para ofrecernos, lo que Él quiere que ahora, por madurez, por edad, conquistemos, porque es su tiempo perfecto. Por el contrario, si tenemos una actitud de aprendiz, si estamos completamente involucrados en la vida, si queremos descubrir, hablar, practicar y crecer, principalmente en la fe, pero también en cuestiones de alma, en valores, en emociones, en sentimientos, y ponerlos en práctica en nuestra vida física, será provechoso, porque recordemos que hemos de ir creciendo en el mismo nivel en todas las áreas. Así como prospera nuestra alma, que seamos prosperados en todo lo demás. Las personas exitosas ven el aprendizaje de un modo distinto a los que no llegan a ser exitosos. Y esto no significa que hayan personas que no logren ser exitosas porque sean incapaces de pensar igual a los que sí han logrado éxitos. El ser exitoso vamos a entender lo que es en las áreas donde nos desempeñamos, donde el Señor nos ha puesto, no necesariamente profesionalmente, intelectualmente, en lo que hacemos. Si somos exitosos, si vemos esa gente exitosa, hemos de saber que nosotros también, si tenemos el deseo y la disciplina suficiente, podemos reeducarnos y pensar de un modo distinto. Porque la gente enseñable siempre está abierta a nuevas ideas y dispuesta a aprender de cualquiera que tenga algo que ofrecer. Es curioso con esta imagen que les pongo. Hay un señor que se llama Sidney Harris que dice: un vencedor sabe todo lo que le queda por aprender, aunque sea considerado un experto por los demás. Sin embargo, un perdedor quiere ser considerado un experto por los demás antes de que haya aprendido lo suficiente como para darse cuenta de lo poco que sabe. Todo es una cuestión de actitud. Hemos de querer seguir siendo aprendices. Hemos de decirle: Espíritu Santo, guíame, enséñame cómo me voy a relacionar con el Padre, cómo me voy a relacionar con el Hijo Jesucristo, cómo voy a compartir con mi familia, con mis hermanos, qué es lo que debo hacer. En el caso muy de la parte espiritual, hemos de entender que quien siempre tiene que estar puesto en alto es el Señor. Por lo tanto, somos expertos en qué, en saber en que toda honra, toda gloria, toda alabanza es para el Señor. Y que nosotros hemos entendido que Él es el que pone en cada uno el querer como el hacer según su buena voluntad, así lo dice la Biblia. Pero que hemos de ser enseñables, hemos de escuchar la voz del Espíritu y poner de nuestra parte. La persona perdedora va a querer ella resaltar, va a querer ella ser el motivo de atracción, de atención, va a estar deseando que los demás le admiren, le valoren. Y dentro de ser perdedor es querer figurar, es querer ser más importante que Cristo. Tanto el experto como el perdedor han de entender la importancia de aprender del Señor y de estar siempre bajo su cobertura. Proverbios 3:13 nos dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Una de las paradojas de esta vida tiene que ver con cosas que inicialmente nos hacen competentes, porque esas cosas que inicialmente nos hacen competentes no son necesariamente las que nos mantienen así. Debemos permanecer abiertos a otras ideas y estar dispuesto a aprender de esas habilidades. El doctor Conrad Hall dijo, si no estás dispuesto a aprender, tener talento no te va a ayudar. Si no puedes ser flexible, tener una meta no te servirá de nada. Si no puedes ser agradecido, tener abundancia no te llevará muy lejos. Si no te pueden aconsejar, para nada te sirve tener un futuro. Y si no eres consistente, tampoco te beneficiará tener un plan. A la luz de esto nos damos cuenta que un buen ejemplo de una persona experta, de una persona enseñable, de una persona competente es Pablo. El apóstol Pablo, a pesar de estar confinado en una mazmorra y con una sentencia de ser decapitado, de que iba a ser decapitado, le escribe a Timoteo y le dice que le traiga unas cosas. Lo vemos en 2 de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo le está diciendo a Timoteo, tráigame papel para escribir, porque todavía tengo cosas para compartir. Tráeme, por favor, los libros y los pergaminos, porque aún tengo que adquirir mayor conocimiento. Esta referencia de Pablo nos dice que el aprendizaje debería ser la gran ocupación de nuestra vida. Cada uno de nosotros debe de entender que el aprendizaje es, en lugar de ser un evento, una cosa que se da, es un proceso, es un proceso. Y por eso nosotros hemos de procurar estar activos en lo que es el aprender y no limitarnos por la edad que tengamos, aunque cada etapa de la vida nos va a proporcionar lecciones para ser aprendidas. Es decisión de cada uno de nosotros elegir entre seguir siendo enseñables y continuar aprendiendo o ser estrechos de mente y dejar de crecer. La decisión es nuestra. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra. Gracias por esta motivación, Señor, que tú nos haces en esta exhortación, que cada uno de nosotros tenga un espíritu enseñable, que queramos aprender, que queramos compartir el aprendizaje, pero que no lo olvidemos, sino que lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, Señor, el conocimiento de tu verdad, de tu palabra, es el principio de toda sabiduría. Que podamos tener en su corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu voz, a entender cómo tu Espíritu Santo nos guía, a poder identificar esas personas correctas que nos van a dar una palabra de consuelo, una palabra de consejo, una palabra de información, de conocimiento, que nos va a acercar a vivir en rectitud, que nos va a acercar a tomar buenas decisiones, que nos va a acercar a disfrutar las bendiciones de ser personas humildes, de poder escuchar consejo y ponerlo en práctica. El mayor consejo que queremos escuchar y poner en práctica es el tuyo. En lo que tú nos digas es tu palabra. Síguenos hablando, Señor. Siga tu fuente fluyendo en nosotros para que nuestra copa rebose. Y en el nombre de Jesús que podamos cada vez más crecer, cambiar. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, queremos desaprender aquellas cosas, aquellos rudimentos, aquellos paradigmas, aquellos conocimientos que no corresponden a un hijo de Dios. Señor, en algún momento quizás no adquirimos un conocimiento porque la madurez espiritual o la madurez
no iba acorde a la cronológica de nuestra edad. Mas, sin embargo, estamos llegando en un momento donde tú dices, es preciso que ya aprendas, ya tienes la capacidad. En el nombre de Jesús, que seamos humildes, que estemos atentos, Señor, y que queramos hacerlo. Haya en nosotros obediencia para poder crecer con ese modelo que tenemos, llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Pedimos que nos sigas hablando y que podamos tomar nota y aprender de lo que nos estás diciendo. Amén. Que pase un lindo día. Si Dios lo permite, nos encontraremos el día de mañana con la lección 2. Bendiciones.